en la ciudad de Richmond, que es la capital del estado de Virginia y que, digamos, no es una ciudad muy importante, ¿no? Porque la gran mayoría de la población de Virginia está en la parte norte de Virginia, porque es donde vive la gran mayoría de la burocracia que trabaja en Washington, D.C. Pero Richmond sigue siendo una ciudad con tradición y una organización provida, después de haber tenido un año con victorias importantes, la decisión de la Corte Suprema, el que revertió la decisión Roe contra Wade, y que además vio en el estado de Virginia el triunfo de un gobernador pro vida y pro familia que esta organización había apoyado. Bueno, esta organización pro vida decidió tener un agradecimiento a sus donantes de fin de año, ¿no? Y los donantes no son grandes millonarios, es gente con recursos económicos, porque no es una organización muy grande, pero es una organización muy activa, con gente muy comprometida. Entonces decidieron reservar uno de los salones privados de un restaurante que se puso de moda en Richmond, porque tiene una nueva cocina, una cocina neoalemana. Ya sé que alguno va a decir, oye, pero ¿qué cocina neoalemana? Tiene cosas, digamos, de carne, de salchicha, muy interesantes, pero especialmente los postres. O sea, quienes saben un poco de la cultura culinaria alemana saben que los Kuchen, pues que los pasteles, las tortas, los panes alemanes están entre los mejores del mundo, en la opinión de un comeloncito como yo, que además lo ha comparado con Francia, con España, con Italia, en fin. Entonces, como es una organización pequeña, ni siquiera invitaron pues a una cena, ¿no? Los invitaron a una ronda de postres. O sea que uno tenía que venir ya más o menos comidito, salvo que sea un dulcero, y estar preparado pues para irse a comer y probar todos los postres, ¿no? Pero en fin, 20 minutos antes de que comience el evento, la presidenta de esta organización recibe una llamada de la dueña, de la chef dueña de este restaurante, y dice, ¿saben qué? No los vamos a recibir, quedan cancelados. ¿Cómo? O sea, estamos a 20 minutos, la gente ya está camino al restaurante. No, lo que pasa es que nuestras ideas no están pues en lineamiento con las ideas de esta organización. Para hacerla corta, ¿qué es lo que había pasado? Entre los empleados, que no son muchos, ¿ah? No es un restaurante gigante, ¿no? Es un restaurante gourmet, ¿no? Pero tiene pues salones privados, ¿no? Algún abortero llorón hizo una búsqueda en Google, descubrió qué cosa era esa institución, y los empleados fueron donde las dos codueñas, dos feministas abortistas, que nadie sabía que eran feministas abortistas, simplemente se las conocían como chefs que habían estado en varias revistas, etc. De hecho, la primera noticia de esta cancelación salió en una revista, en una página web de gourmet, ¿no? O sea, no en una página web política, diciendo que habían cancelado. Y esta organización Pro Vida confirmó, efectivamente nos cancelaron, pero ya estamos acostumbrados a esto, ¿no? Porque las cosas no van en las dos direcciones. Nos cancelaron, poco tacto, poca decencia, cancelaron 20 minutos antes, ¿no? Pudieron habernos dicho desde el momento que hicimos la reserva que no nos querían recibir, porque nosotros respetamos el derecho de un negocio, de hacer negocios privados como ellos quieran, ¿no? Como queremos que quien hace pasteles o quien diseña páginas web para matrimonio puedan no diseñar para parejas homosexuales porque no creen que ese es un matrimonio y va en contra de sus principios. Solo que avisarnos 20 minutos antes, pues terminaron yendo a otro restaurante de los varios que hay en Richmond, que los terminaron recibiendo, y obviamente cuando esto se hizo público le cayeron encima a este restaurante, y este restaurante publicó en sus redes sociales un mensaje que decía lo siguiente: nosotros tenemos una política de total diversidad en la gente a la cual atendemos.
¿no? Curioso, porque si tienen total diversidad, ¿por qué los votaron a estos 20 minutos antes del evento que iba a comenzar? Pero seguimos. Sin embargo, uno de nuestros asociados, o sea, el nombre bonito para decir empleado, buscó en la página web y descubrió que los principios de esta organización son de quitarle derechos a las mujeres y a la comunidad LGBTQ, o sea, LGBTQ, ¿no? Y quitarle derechos. Nadie le está quitando derechos a nadie. Es una organización pro vida y pro familia, ¿no? Y eso hacía que nuestros trabajadores se sintieran en riesgo. Y nosotros no podemos arriesgar la seguridad de nuestros trabajadores. Por eso decidimos cancelar. El evento era unos postres para los donantes, que en su mayoría son unos viejitos, digamos, o sea, son personas mayores, ¿no? Yo también me puedo considerar viejito, o sea, digamos, una de las personas mayores, ¿no? Que simplemente han donado a una organización pro vida. La mayor parte de su dinero va a clínicas de crisis de embarazo, más que a apoyo político. Entonces, resulta que este es el precio que terminan pagando, justificándolo en la seguridad de los empleados. O sea, ¿cuán cobardes tienen que ser los? Porque dicen, nosotros tenemos personal que es mujer y personal que es LGBTQ. Ok, ¿cuán cobardes tienen que ser esos gays? ¿No? Que es distinto, ¿eh? Pero ¿cuán cobardes tienen que ser? Que creen que su vida está en riesgo porque le está sirviendo un postre, un Apfelkuchen a una pareja de personas mayores, ¿no? Un strudel hecho pues a su forma cara y culinaria, gourmand, pues, para estas personas mayores. ¿Tú crees que te van a matar? ¿No? Que te van a preguntar, oye, ¿tú eres LGBTQ? O si te ven con el pelo morado, o sea, digamos, todos los signos externos de ser de la comunidad LGBTQ, te van a decir, oye, no me sirvas o te voy a pegar cuando salgas. ¿Cómo pueden justificar que se sentían en riesgo? O sea, acá convirtieron esto en un tema no ideológico, sino de seguridad pública. Y claro, al restaurante le han seguido cayendo y le tienen que seguir cayendo. Pero este es un caso menor, ¿no? Que coincidió con que recientemente un famoso desarrollador de videojuego muy exitoso, y esto lo deben conocer los muchachos más jóvenes que conocen esta empresa, ¿no? Hay una empresa muy importante que produce juegos muy exitosos, que se llama Tripwire, ¿no? Y esta organización fue fundada por un hacker, pues, por un geek, ¿no? Que se volvió bastante famoso por la calidad de sus juegos en línea, que se llama John Gibson, ¿no? Y todo el mundo sabía que John Gibson, pues, era un desarrollador que se había ido de California a Texas porque no lo volvían loco con los impuestos, y que había creado, digamos, estas alternativas, ¿no? de trabajo, de videojuegos. Le había dado muchísimo trabajo a otros desarrolladores. Y resulta que el 2021, cuando el Senado de Texas aprobó la ley número 8, que prohíbe que los abortos se realicen después de las 8 semanas, ¿no? Él puso un Twitter, en su cuenta de Twitter, en la que siempre había tuiteado cosas completamente tecnológicas, es decir,
sí, hicimos esto muy bien, ¿no? Esto es muy bueno para los niños no nacidos, yo soy pro vida. Y se armó tal escándalo que la empresa que era socia de Tripwire, una empresa que desarrollaba los juegos con ellos, especialmente toda la parte gráfica, publicó inmediatamente un tweet después de que John Gibson había publicado este tweet personal, ¿no? En su tweet, John Gibson decía: como una persona dedicada al entretenimiento, yo nunca hablo de cuestiones políticas, pero como veo que muchos de mis colegas están en el otro lado, vocalmente en el otro lado de este tema, o sea, horrorizados como la Corte Suprema de Texas ha aprobado esta ley, ha permitido que se pase esta ley, el Senado, etcétera. Todos se quejaban, todos insultaban, todos estaban a favor del aborto, y él dice, pues, pero como muchos de mis colegas aún vocalmente del otro lado, yo sentí que era importante dejar en claro que yo soy un desarrollador de juegos pro vida. A los pocos minutos, Shipwright Studios, o sea, la compañía que desarrolla la parte gráfica de sus de los juegos, de los videojuegos que desarrollaba Gibson, anunció que no podemos en buena conciencia, textualmente, continuar trabajando con Tripwire en la presente estructura de liderazgo. Y por eso estamos suspendiendo todos nuestros contratos con ellos efectivamente, de manera efectiva, inmediatamente. O sea, hundieron el negocio de este desarrollador, de John Gibson, simplemente por decir que era pro vida. El hombre que había creado su propia empresa, que le había dado trabajo, que había sido un exitoso desarrollador, que nunca se había metido en cuestiones políticas, que se había quedado callado cuando la gran mayoría salían a favor del aborto, ¿no? Él tuvo que renunciar a su propia empresa, porque si no renunciaba, todos sus trabajadores y sus colegas se iban a quedar sin trabajo, y tuvo varios de sus empleados que efectivamente ya se habían expresado: ¿cómo puede ser posible? Yo estoy a favor del aborto. Y él nunca les había dicho: oye, vas a perder tu trabajo, ¿no? Entonces, es importante ver cómo hay esta completa duplicidad que ya he señalado en otras ocasiones, pero que cada vez que encuentre un ejemplo como este voy a seguirlo afirmando para que nos quede claro una cuestión, hermanos. Ese restaurante tomó una decisión cobarde, miserable y mezquina que no aceptan de una organización cristiana que también quiere ejercer su derecho a poner su trabajo en donde ellos quieran. Y han llevado a floristas, a desarrolladores de web de matrimonio, a pasteleros, a chefs, hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, que actualmente está revisando uno de esos casos, ¿no? Pero ellos sí creen que tienen el derecho de decirle 20 minutos antes a una organización pro vida: lárgate de mi restaurante. Es más, ni siquiera larga, no vengas, no entres. 20 minutos antes del evento. Entonces, obviamente han tenido que crear esta justificación de que, bueno, para nosotros había un temor de seguridad, porque básicamente lo que están diciendo, todos los pro vida son malos, no solamente son malos y perversos porque creen en algo malo y perverso, sino que los donantes de esta organización van a venir con cuchillos, van a venir con un palo a pegarle a quienes sean mujeres u homosexuales. Están mal de la cabeza. Y la organización ha recibido la paliza, el restaurante ha recibido la paliza que ha tenido que recibir en Yelp, en sus redes sociales, porque nosotros no podemos permitir en nuestros países un contexto como el que está pasando en los Estados Unidos y está pasando en España. En España algunas organizaciones están comenzando a responder o ya han venido respondiendo,
Pensemos en Hazte Oír, por ejemplo, ¿no? Siguen siendo valientes y no se dejan intimidar. La Asociación de Abogados Cristianos, ¿no? Dirigidos por una moderna Juana de Arco, en mi modesto entender, de lo valiente que es, porque le han amenazado de muerte, la han doxeado, todo lo que han podido hacer contra ella. Pero en nuestros países tenemos que responder rápido, y quienes se manifiestan públicamente en contra de los valores de nuestras naciones y no están dispuestos a escuchar a quienes presentamos nuestras propias opiniones, tienen que pagar un precio similar. Y yo sé lo que muchos de ustedes están pensando, hermanos, y esto lo he pensado mucho, no lo estoy diciendo porque estoy enojado con esto, lo había leído ya hace algunos días y decidí fríamente, voy a compartirlo en un punto de vista. Y lo que quiero compartir es que es verdad que nosotros estamos llamados por nuestra fe a poner la otra mejilla. Y yo tengo el deber, no solamente la recomendación, el deber de poner la otra mejilla. Yo estoy obligado por mi fe a poner la otra mejilla. Pero yo no tengo la autorización de poner la mejilla de la iglesia. No. Nos dejamos intimidar, no hacemos nada bajo la excusa de que nosotros tenemos que ser mansos como palomas, de que tenemos que poner la otra mejilla, cuando en realidad estamos poniendo la otra mejilla de la iglesia, no mi otra mejilla. Mi otra mejilla es para que me peguen, ¿no? Cuando yo me quedo callado es para que no me peguen. Entonces, poner la otra mejilla no es la cobardía, es la valentía. O sea, yo respondo asumiendo que va a haber un contraataque contra mí, contra la organización a la que yo represento o con la que la gente me cree vinculado o me quiere vinculado. Pero cuando nosotros respondemos, como han hecho los católicos contra Disney, por ejemplo, que ya saben, el CEO de Disney ha tenido que renunciar y han tenido que traer al anterior, que ya se había retirado, Bob Iger, que sistemáticamente había evitado toda la infiltración LGBT en los shows. Habían habido cosas pequeñas, etcétera, pero desde que había entrado el nuevo CEO, Disney estaba una detrás de la otra en una oleada constante de promoción de la homosexualidad, de normalización de las parejas LGBT. Entonces, esa ha sido la presión de los católicos. Así tenemos que responder. Si ellos quieren que decir que yo soy pro vida me cueste el trabajo o le cueste el futuro empleo, como a este hermano pro vida que quisieron quitarle su título en la Universidad de Baja California porque se atrevió a decir el día de su graduación, es decir, cuando ya se había ganado el título, que había que defender la vida y se pronunció en contra de la ideología de género. Entonces, nosotros tenemos que decir, mira, si no hay un libre intercambio de ideas, que es lo que supuestamente ustedes dicen defender como demócratas, como supuestos demócratas, y donde nuestras opiniones tienen que ser censuradas, donde las feministas proabortistas, pro ideología de género, dicen que cada vez que nosotros defendemos la familia tradicional o defendemos el derecho a la vida, estamos rompiendo la separación de iglesia-estado, como si nuestra opinión fuera la opinión de la iglesia, cuando es en realidad la opinión de una parte de la sociedad que tiene derecho a opinar. Si no quieren que haya ese libre intercambio de ideas, entonces hagámosle pagar, pues. Nosotros paguemos el precio, no seamos cobardes, tomemos todos los insultos personales, pero no permitamos que intimiden a quienes opinan como nosotros, especialmente cuando esos que opinan como nosotros pueden ser nuestros hijos, pueden ser la siguiente generación. A esa generación les vamos a dejar una realidad en la que estamos completamente intimidados y no podemos decir nada porque
la fuerza del abortismo y de la ideología de género, inmediatamente nos van a comer vivos porque dejamos que nos comieran vivos? No. Yo puedo poner mi mejilla, pero no puedo poner la mejilla de las futuras generaciones. No soy dueño de esa mejilla. No puedo poner la mejilla de la iglesia. No puedo poner la mejilla de mi patria, porque no es mi mejilla. Entonces, paguemos el precio, pero cobrémoslo también. Que tengas un buen día.